Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es lunes 10 de marzo. Como siempre, recordarte que seguimos con nuestros talleres formativos semanales, que esta semana tenemos otro, el miércoles 12, pone 12 de mayo, pero no es 12 de mayo, es 12 de marzo. 12 de marzo, aquí hay una errata, hay que tenerlo en cuenta. Están ordenados, o se supone que tienen que estar ordenados por fecha. Entonces, bueno, tenemos hasta el miércoles para apuntarnos a ese taller, ¿vale? Repito, hay una errata en el... que me acabo de dar cuenta ahora. En la ficha, no es 12 de mayo, sino 12 de marzo. Y creo que va a ser un taller interesante, técnicas de disparo. Bien, vamos al gráfico. Antes de nada, volver a recordarte que si quieres recibir este correo, no antes que nadie, pero sí a una hora bastante interesante, a las 9 de la mañana, pues tienes que estar suscrito a mi newsletter. ¿Por qué? Pues porque este vídeo, el enlace a este vídeo, lo mando por correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres verlo a primera hora, tienes que estar, como te digo, suscrito a mi newsletter. Te suscribes de forma totalmente gratuita a través de carteraglobal.com o a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Muy bien, pues empezamos la semana. Europa en máximos del año. Estados Unidos en mínimos del año. Divergencia total. El SP500, como digo, el viernes volvimos a hacer un nuevo mínimo decreciente. Es verdad que en el cierre del día, se recuperó un poquito la cosa, incluso en el gráfico de una hora recuperamos el punto de reversión de la tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que podríamos tener un rebote en ese punto, ¿no? De hecho, es verdad que hicimos nuevo mínimo decreciente, pero los mínimos están ya muy cerquita unos de otros. Eso puede ser interpretado como un patrón de agotamiento. Vamos a centrarnos hoy sobre todo en el SOR anual. SOR anual 5.740. Que fue nuestro objetivo bajista durante la pasada semana, el inicio de la semana pasada. Y también vamos a estar pendientes del precio de apertura semanal. Hemos abierto con huequecito bajista. Podría darse el caso de ir a cerrar el hueco y que a continuación el precio se girase y volviera al precio de apertura de la semana, con lo cual eso nos dejaría una opción operativa bajista interesante, porque el precio de apertura de la semana está por debajo de ese SOR anual. Eso lo vamos a ver en el gráfico de 5 minutos. Entonces, en esa zona sombreada en azul claro, marca el SOR anual, el precio de apertura lo tenemos por aquí. Y bueno, ya digo, mientras estemos entre el precio de apertura del día y el SOR anual, esta zona pues no tiene ninguna chicha, no tiene ningún interés operativo. Si se pierde, sí que podríamos tener ahí, podemos trabajar con patrones intradiarios. De hecho, vamos a hacerlo y vamos a proponerlo en la zona SOR. Y bueno, pues mientras, como digo, mientras esté por ahí, entre estos dos niveles, nada. Que nos metemos por encima, ir a cerrar hueco. ¿Vale? Que superamos los máximos del viernes pasado, que esos máximos se produjeron a final del día. Bueno, pues ahí empezaremos ya a plantear ese rebotito. Con el Nasdaq, situación similar en cuanto la secuencia de mínimos decrecientes. Hemos hecho un nuevo mínimo, se acaba de cargar otra estructura, ya lo veremos en la zona SOR. También hemos recuperado el viernes a última hora el punto de reversión de la tendencia, cerramos por encima de SOR anual y estamos, como digo, en una situación muy similar a la del SP500. La única diferencia que hay es que el SP500 está apoyándose en la primera zona de soporte del año. Aquí estamos en el segundo, pero bueno, también es normal. El Nasdaq
tiene un poquito más de volatilidad que el SP500, ¿no? Entonces es normal que hayamos profundizado un poquito más. Vamos a seguir la misma receta que con el SP a corto plazo, la misma, la misma. Mientras estemos entre SOR anual y precio de apertura, no hacemos nada. Si se pierde el precio de apertura diario, sí que podemos buscar el lado corto. Esta zona roja no la quito porque las quiero comentar en la zona SOR dentro de un ratito. Pero realmente no significa nada. No hay que recelar. Es que si pierdo el precio de apertura me voy a encontrar con eso. Eso no es nada. Ya no es nada. No es ningún impedimento. Nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues exactamente el tratamiento que le vamos a dar al Nasdaq y virtualmente idéntico al del SP. Como digo, Europa en máximos del año. Es verdad, vamos a ver que el jueves se hizo un nuevo máximo histórico en SOR anual 23.320 y a partir de ahí hemos empezado a lateralizar, pero no estamos nada, como podéis ver, no está nada lejos de ese máximo anual. Mientras el SP está aquí, el DAX está ahí arriba. Hay una divergencia importante. Sí que es significativo, ya vimos, ¿no? Tuvimos un primer movimiento por la mañana el jueves, de rechacito aquí, con velas de giro. Aquí hay un patrón también de giro, envolvente bajista, un poquito más tarde. De momento seguimos entre SORs anuales 23.320, 22.824. Vamos a considerar que el precio se pueda quedar lateralizando en esa zona y por tanto, mientras estemos por ahí, nos vamos a centrar exclusivamente en el complejo SOR intradiario, complejo SOR semanal. Ahora mismo estamos en el precio de apertura del día. Hemos cerrado el huequecito bajista con el que arrancaba la sesión asiática y estamos preparados para trabajar con patrones en cualquier dirección, lo que nos vaya ofreciendo el precio. Con el IBEX estamos más cerca del máximo del año que el DAX. También hemos cerrado huequecito. Estamos justo en SOR anual. En esa zona de SOR anual, pues el precio está reaccionando. La semana pasada, de allí nos tiraron hacia 13.008, del 13.008 a 13.297 y ahí no hemos podido. Y bueno, ahora mismo estamos ahí. Puede ser interesante, bastante interesante, de nuevo el movimiento bajista. Desde luego está bien colocado el complejo SOR como para intentar movimientos a la baja. Pero claro, tendría que perder el precio de apertura diario y a continuación también tendríamos que ver el precio de apertura semanal por dónde anda. Nos debe también dar un mensaje de claridad ese complejo SOR semanal para que podamos trabajar sin muchas complicaciones. Eurodólar. Bien, pues se ha alcanzado, ya estamos en el cuarto nivel anual, 1.0868, y ahí parece que el precio empieza a recelar, ¿no? A tener cierto, si no un rechazo claro, sí que se ve una intencionalidad de control. Vamos a mantener la predisposición al proceso correctivo mientras estemos por debajo de 1.0868. También nos vamos a guiar con el complejo SOR semanal, complejo SOR intradía, mientras estemos, claro, es que aunque se supere el precio de apertura diario, justo por encima tenemos el SOR anual, así que de momento la predisposición sería bajista, salvo que se produzca algún patrón de segunda o tercera generación en esa zona, y ahí podríamos tomarlo perfectamente. Oro también lateralizando entre niveles SORs 2.952, 2.886. En principio el precio de apertura del día de hoy está relativamente lejos de los niveles SORs anuales, por tanto también podríamos trabajar sin ninguna complicación patrones
en este activo, para arriba o para abajo. De momento no nos ofrece nada. Tenemos que estar un poquito a la espera. Crudo. Bueno, seguimos ahí en un proceso de rebote. Era una buena zona, ya hemos llegado a, como decíamos la semana pasada, hemos llegado al objetivo 65.32, ahí empieza a rebotar. De momento, salvo que se demuestre lo contrario, todo esto parece que es un proceso correctivo. Correctivo. ¿Eso qué implicaciones tiene? Bueno, si esto es correctivo, es para seguir cayendo y hacer un nuevo mínimo. A nivel estructural, yo de momento voy a dejarlo al margen y voy a tratar única y exclusivamente con patrones source entre estos niveles. Esto lo voy a quitar ya. Bueno, lo voy a dejar. Ya comentaremos con los compañeros de la zona SOR por qué poníamos ese objetivo ahí y por qué se ha cubierto, ¿no? En 5 minutos, pues muy pendientes del precio de apertura. Si se pierde el precio de apertura, vamos a tener una intencionalidad bajista en el crudo para el día de hoy. Bitcoin sigue ahí. Durante la semana pasada vimos cómo el primer movimiento fue bajista. 78.652. A partir de ahí, recuperación hasta el precio de apertura. Y ahí se nos ha quedado lateralizando. Tenemos un incremento de volatilidad en los últimos días. Eso implica que se haya ampliado el rango, ¿no? El rango de operaciones, ¿no? Con una volatilidad más controlada estaríamos hablando entre estos niveles source. Pero al tener una mayor volatilidad, bueno, pues tiene toda su lógica que estemos duplicando la zona de trabajo, ¿no? De momento, esto podría ser también, podríamos tener aquí una estructura de continuidad alcista, mientras no se pierda este mínimo. Si se pierde este mínimo, habrá que volver a rehacer las estructuras, pero si vemos que aquí podemos tener una línea 0B, si vamos más que línea 0B, es observar si recuperamos el precio de apertura. Si se recupera, podríamos pensar en una continuidad alcista que nos pueda llevar incluso a nuevos máximos históricos, siempre y cuando esto fuese una corrección completa y aquí empezase un nuevo impulso, ¿no? También está la otra opción de que esto sea corrección parcial, la corrección de la corrección, hacer un nuevo máximo del mes de marzo y a partir de ahí volver a caer. Con las estructuras tenemos que tener en cuenta siempre distintas opciones, ¿no? Y en 5 minutos, pues ahora mismo estamos por encima del precio de apertura diario. Mientras estemos por encima de ese nivel, yo no buscaría predisposición bajista, salvo el trabajo con patrones, ¿vale? Bien, pues de momento esto es todo. Mañana más. Muchas gracias. Seguimos.